Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos Buenos días, buenas tardes y buenas noches para la gente que nos ve en todo el país. Hoy Verónica no está conduciendo el programa, ella se encuentra en Cochabamba, pero de todas maneras vamos a continuar con nuestra serie de Viernes de Psicología. Soy Julio Fombacano y feliz, como siempre, de estar con amigos, colegas. Rodrigo, Ramiro, ¿cómo han estado? Muy bien, Julio, Rodri, siempre es un placer compartir con ustedes. Vamos a reflexionar de un tema serio, pero lo vamos a hacer también de una manera bastante interesante. Ojalá que salga bien, ¿eh? Sí. ¿Cómo está estás, Julio, Ramiro y a toda la gente que sigue el programa? Y bueno, saben que tenemos ese encuentro los viernes con la psicología, ¿no? Y hace rato que no coincidíamos los tres. Sí. Así que para mí un honor, un gusto poder estar aquí. No, en serio, hace tiempo que no estábamos juntos los tres, ¿eh? Sí. Así que bien le cascaremos, como dice el Bien, papito. le cascaremos. Siempre está ladero ahí. Claro, no hay problema, no hay ningún problema. El título, bueno, siguiendo la onda, ¿no? Porque se acabó octubre, empezó noviembre, lo hemos llamado La muerte te sienta bien. Pero queremos darle una mirada desde todas las vertientes, claro, de psicología, filosofía, etcétera. Se han fijado que hoy, por lo menos en la ciudad de La Paz, está quieta la ciudad, ¿verdad? Porque esta es una celebración, conmemoración o como se la quiera llamar, que es importante para la gente. Creo que les llega mucho y por eso hemos elegido este tema. Dale. Bueno, a mí este tema siempre me ha parecido apasionante, hablar de muerte. Porque, bueno, desde la psicología que yo hago plantea que hay 4 grandes preocupaciones del ser humano y una de estas preocupaciones es la muerte. Y definitivamente mi práctica psicológica me ha llevado a afirmar que, como decía ese programa, hay 1000 maneras de morir, ¿no? Donde definitivamente la física es una de las formas de morir. Pero que creo que más bien ampliando el término muerte, hay que entender que es más bien la no existencia. Y habíamos estado hablando en el programa anterior, no es que sea la muerte algo que ha de suceder algún día, es algo que está sucediendo permanentemente. Por eso podemos hablar inclusive de duelo ante la pérdida de tu celular, cuando pierdes una billetera, cuando te echan del trabajo, cuando se termina una relación, cuando tu hijo se va de casa, cuando tu hijo se va a estudiar no sé dónde. Son etapas donde sabes que se acabó. Y el tema el complejo del ser humano siempre es cómo enfrentamos la muerte. Y de cierta manera a veces está este enfoque en psicología que sostiene que más bien esta tanatofobia, este miedo a la muerte, parece ser más bien el sustento, la base hasta de muchas patologías. ¿Cómo enfrento mi muerte? Entonces creo que en una celebración como esta hasta es interesante imaginar que mi muerto regresa, que hay una segunda oportunidad para encontrarme con él. Pero de todas maneras creo que el cómo vivamos, asumamos, entendamos nuestra muerte nos va a ayudar también a entender y vivir nuestra propia muerte, como también a entender y afrontar nuestra propia vida. Me ha gustado eso de vivir nuestra propia muerte, esta filosofía. Claro. Ramiro. Siguiendo la línea de Rodrigo, creo que la muerte es un aspecto que está presente en todos nosotros, como sociedad, como cultura.
Y tú decías, la muerte es básicamente la no existencia, ¿no? Y a veces es la no presencia también, porque cuando una persona pierde un familiar, ese familiar deja de estar presente en tu vida, pero muchas veces sigue existiendo en tus recuerdos, sigue existiendo hasta en la dinámica de la familia, ¿no? Cierto. Yo he atendido algunos casos donde, por ejemplo, el duelo no fue resuelto y la persona que murió hace 9, 10 años sigue presente en el hogar, por ejemplo, ¿no? Donde está todavía el burrito que usaba para caminar, Su pierna ortopédica en el exacto, ropero. la ropa, la maleta, la cama, la habitación intacta, y el recuerdo permanente de qué es lo que esa persona dejaba como consejos, legados, etcétera, a la familia. Entonces, a veces uno deja de existir presencialmente, físicamente, pero la presencia a nivel de lo que dejas es bien importante. Por eso es que a veces uno elige vivir la vida para dejar algo como legado y que tu nombre perdure más allá de tu cuerpo físico, ¿no? Desde hace muchos años que uno de los capítulos que más me ha apasionado para trabajar es el que están comentando. Si recordamos las etapas clásicas del duelo, la primera es la negación, ¿verdad? Depende de la nomenclatura de los autores, pero bueno. Estás haciendo referencia a Kubler-Ross. Sí, claro. Pero la negación es un tema bien interesante desde la psicología y la psiquiatría, creo yo. No sé si les ha pasado lo mismo que a mí, ver casos realmente complejos de gente que ha entrado en negación. Parece una palabrita, ¿no? Pero incluso pueden haber dilusiones mentales ahí. O sea, la persona sigue, lo que decías, ¿no? Hay mamás, por ejemplo, que han perdido a los pequeños hijos, que siguen manteniendo su cuarto, su ropa, que hablan con ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé si empezamos por ahí con la etapa de negación. En tu experiencia, ¿cómo has visto eso? Me hablaste de negaciones. La muerte me gusta verla porque es típico que alguien te dice, no, yo no tengo miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. Claro. Y hasta por ahí le puedo creer. Pero por eso digo también, ¿cómo enfrentamos esta palabra, por ejemplo, lo que implica esta palabra? Finitud, irreversibilidad, que son dos complejos términos que más bien nos confrontan con la misma muerte. Esto acaba, esto termina, ¿no? Y nos cuesta poner puntos finales, lo vemos en nuestras propias relaciones. Una relación complicada y también estás en la etapa de negación. No, esto no puede estarme pasando a mí. No, esto no está sucediendo. Entonces quiero a toda costa negar que algo sencillamente acabó, se acabó, ya no hay más. Y además es irreversible, es decir, ya no hay marcha atrás. Eso nos confronta con la muerte, ¿no? En cualquiera de las etapas. Pero cuando te ves con alguien que está viviendo esta etapa de despedir a su muerto, de enterrar a su muerto, de asumir la pérdida del muerto, es bastante compleja. Y me gusta más bien un autor que dice, no se supera, el duelo no es superar la muerte, la partida de alguien. Es más bien aprender a vivir la vida ya sin esa persona. Tengo que aprender a vivir que mamita no está conmigo. Ella me era buena, me acompañaba, me hablaba, me llamaba por teléfono. Ya no está conmigo, o mi papito, o mi hijo, sin entrar a un duelo ambiguo, que también es otro complejísimo, ¿no? Te has muerto sin decirme adiós, o estás aquí y todavía no te has ido. O no, y estás aquí y eso que ya te has ido, ¿no? Un muerto que tu sobrino que, ¿cómo está muerto? Pero lo vi esta mañana, ¿no? Te fuiste sin decirme adiós. Eso se llama duelo ambiguo, ese otro duelo ambiguo donde está ahí, pero sabes que o por una enfermedad degenerativa o por ese estado de coma, ya te has ido, pero todavía estás aquí, ¿no?
Pero es que por eso la negación... formas de ver esa muerte que nos genera angustia, Yo llego a pensar, Freud planteaba de que más bien ese motor del comportamiento humano era su sexualidad. Me inclino más bien a pensar de que aquí necesariamente tenemos que añadir la muerte, el miedo a la muerte y como generadoras de esta dinámica comportamental. Y no solamente es la muerte, sino esa conciencia de mortalidad. Eros y Thanatos, desde la época, ¿no? ¿Tú cómo la ves? En esos términos, mira, lo que el Rodri dice es súper interesante, pero para que la gente nos siga, ¿no? ¿Se han fijado que todas las religiones, filosofías, creencias del planeta coinciden que el que se ha ido, el que ha muerto, su cuerpo físico, está bien, ¿no? O sea, como sea, donde esté, que esté, está mejor que aquí. Entonces, medio absurdo que estemos llorando por alguien que está bien. O sea, no tiene mucha secuencia. De hecho, la gente está en negación y llorando por uno mismo. Pero no es la persona que ha fallecido, como decías, puedes hacer duelo por tu celular, por lo que sea, ¿no? Sí. Es la pérdida de la relación con esa persona, es decir, lo que me liquida, y eso es lo que me estoy negando, porque tengo que aprender a vivir sin esa relación, no sin esa persona necesariamente. ¿Mm? ¿Cómo la ves? Lo que pasa es que cuando uno pierde a alguien, ante la inevitabilidad. Así has dicho. Ante lo inevitable. Irreversibilidad. Claro. Se presenta una disonancia cognitiva muy fuerte. Cognitivo, qué bueno está. Hasta que la disonancia cognitiva no desaparezca o no disminuya, yo voy a estar siempre en conflicto. ¿Sí? En conflicto en cuanto a mi forma de pensar en relación a la persona que se fue. Puede haberse ido sin avisarme, como tú dices. Puedo yo haber no dicho cosas que quería decir, no haber hecho cierre en una relación, no haber arreglado ciertos asuntos y la persona se fue, es inevitable. Y esa disonancia a nivel del pasado con esa persona me va a perseguir por mucho tiempo. Por otro lado está la disonancia presente, es decir, esas decisiones inmediatas que uno puede tomar aunque la persona no esté, como el reflejo de lo voy a llamar, pero ya no está. Claro. ¿Sí? Voy a llamar a mi madre, pero no, mi madre ya está muerta. O ¿cómo estará mi madre? Pero no, mi madre ya está muerta, etc. ¿No? Esa disonancia, digamos, contingente a corto plazo también nos va, perseguir durante algún tiempo. Y la disonancia en cuestión al futuro, ¿no? Es decir, cómo yo veo mi futuro sin esa persona. A veces no tengo esa perspectiva, no tengo esa percepción de ver mi futuro en función a mi vida en ausencia de alguien. Entonces, esa disonancia en función al pasado con esa persona, a mis decisiones y acciones presentes y a mi vida en relación a vivirla sin esa persona, tiene que ir teniendo un proceso de racionalización, ¿sí? De debate con uno mismo, para disminuir esa disonancia y poco a poco aceptar que hacia adelante voy a construir mi vida sin esa persona. Entonces va a ir disminuyendo el presente, es decir, las decisiones de llamar, de tener reflejos de como si la persona estuviera viva, y voy a ir arreglando mi pasado, voy a ir justificando ciertas cosas. Por eso el que se muere generalmente es buena persona. Claro, ¿sí? No hay muerto malo. Exacto, entonces yo voy conciliando mi pasado, mi futuro, y cuando eso ocurre, pues ya se dan los procesos de duelo resuelto y la persona sigue con su proyecto de vida hacia adelante. Oye, Julio, si me permites una cosita. Dale. Me encanta verte de director del programa, pero tengo un pero. ¿Cuál? Que ya no te escuchamos tan bien en dar tu propia opinión. Claro, es que te dedicas más a la tarea. Entonces, dígame, ¿qué opina usted sobre la muerte? Es que mi personaje panelista acaba de morir. Estoy en duelo. Está en duelo. Claro, ahora soy el conductor. Pero hay disonancia. Sí. Hay disonancia, entonces dale. Le doy nomás. Sí, porque aquí tienes un psicólogo y puede la psiquiatría es importantísima. Por eso, de rato en rato los dos nos volveremos cuestionadores de este caballero. Hace 2 semanas llega una paciente al consultorio, que no es nada nuevo,
lo he visto varias veces. Me dice con su esposo que había fallecido su pequeño hijo 6 meses de nacido. Ah, bien. Y que, claro, estaba muy triste y que era un duelo complicado. Y empiezo a preguntarle, ¿y qué has hecho al respecto a la mujer? Y me dice, pero habla despacio, doctor, porque te voy a presentar a mi hijo, te está escuchando. Ah, sí, le digo. Y sí, me dice. El marido me mira y me dice, De esto se trata. de esto se trata, claro. Y Por de eso estamos aquí. Sí, claro. Y de la cartera saca una urna y las cenizas y me dice, no me acuerdo, Jaimito, conocerlo al doctor, te lo presento. Hola, ¿qué tal, Jaimito? No sé qué. Empiezo, ¿no? Y eso te lleva incluso a temas de lo que hablábamos espectrales, ¿no? Fantasmas, lo que quieras, porque puede ser tanta la disonancia cognitiva, en mi opinión, en esta fase de negación, que diluyes y sigues ahí. Y me contaban que, claro, en la casa lo hacía dormir, jugaba con él, que le daba su comida, que lo sacaba a pasear al parque, etcétera, etcétera. Sí, de hecho sí, me mostraba videos que se los presentaba a otros niños, etcétera, ahí en Miraflores. Sabemos que un duelo normal son 6 meses, 1 año máximo, ¿no? Un duelo no patológico, digamos. Hasta 2 sabía yo. Hasta 2, digamos. Por eso hay esa tradición de cabo de año, que, ¿no? Que hay fiesta, te quitas la ropa, el luto. Para que la gente lo entienda, si se pasa de 1 año, 2, Alfonsín y la soledad en el muelle de San Blas, ya estamos hablando de un duelo patológico. Por eso les decía que esta etapa de negación me parece apasionante desde nuestra profesión, ¿no? Cómo se puede diluir tanto el asunto. No sé Y si ahí han- está el ritual. Exacto. O sea, el ritual es clave para resolver los duelos patológicos O para seguir negando o también. para seguir negando. Generalmente la utilidad del ritual está en cerrar el duelo, ¿no? Entonces, probablemente esta mamá necesite un montón de rituales para despedirse. Yo estoy para, ¿no? pensando en esto. Hace 20 años murió mi padre. Mm, Y ha hecho su mesita con las cosas que le gustan, sí, para que venga hoy a comer. ¿No es una negación de la muerte? claro. Más bien es una aceptación de la muerte Física. física, pero la presencia del ser querido a nivel espiritual. Es decir, para ti en el plano físico está muerto, pero en el plano espiritual sigue vivo. Y se abre una puerta en estas fechas para que tú compartas con esa persona. No es una negación, es más bien una separación del concepto de muerte ya en 2 planos, el plano físico y el plano espiritual, si es que va el término. Me encontré esta frase que me pareció bonita hoy día. La ansiedad ante la muerte es la madre de las religiones. Claro. Y definitivamente me pongo a pensar, y no solamente religiones, creencias, supersticiones, qué sé yo, pretenden justamente manejar, afrontar, hasta burlarse de una realidad innegable, la muerte, ¿no? Hablaba un terapeuta justamente y decía una manera de desafiar la muerte ha llevado a muchas personas hasta asumir este tipo de prácticas de deportes de alto riesgo, ¿no? Parecería como ve, la tengo dominada, la muerte no viene conmigo. Esa no me frase hace nada. de Dios sabe lo que hace, Claro. tranquiliza mucho al que está en duelo. ¿sí? Estaba tan enfermo, murió, pero fue lo mejor porque Cierto. Dios sabe lo que hace. Entonces siempre Dios sabe lo que hace. O sea, vivas tú o mueras, Dios siempre sabe lo que hace. Pero esa frase nos ayuda a consolarnos en una situación inevitable. ¿sí? Aunque tiene un sabor a premio consuelo, ¿no? Es consuelo, pues, es netamente consuelo, pero ayuda. Psicológicamente es una muletilla útil para poder generar ciertos rituales en base a eso y disminuir la disonancia cognitiva. Pero no es nada más que un ritual, una frase que como está inculcada, tatuada en nosotros desde muchísimas generaciones, o sea, la frase de Dios sabe lo que hace, te llega hasta lo más profundo de tus creencias, las más básicas que tú tienes, y te ayuda muchísimo a resolver el duelo.
O ¿sí? tu duelo anticipado. O tu duelo anticipado. Hablábamos antes del programa con uno de los muchachos y me decía, mi madre, si no me equivoco, ya tiene 70 y pico años, y qué raro me dice que se está volviendo cada vez más religiosa, en línea con lo que decían, ¿no? Claro, está bien, porque de jóvenes no andamos muy preocupados de esos temas, sin duda, pero a medida que nuestra fecha de expiración se acerca, más o menos de la lata de conserva, claro, nos tenemos que aferrar inclusive ante la eventualidad de nuestra futura muerte anticipada. Y creo que estos rituales, por eso son tan cargados de simbolismo, ¿no? Claro. Porque mueven un montón de cosas, no solo de los que se han ido, no, a nosotros también. A ver cómo nos irá cuando tengamos, pues, 70, 80, si es que llegamos, desde la psicología y la psiquiatría, ¿en qué estaremos? De todas maneras, esta conciencia de vida que hasta a manera de quizá de darle cierto sentido nos lleva a involucrarnos con algún tipo de creencia religiosa, no solamente es detonada por mi propia conciencia de mi muerte, ¿no? Sino que también muchas veces la muerte de un ser querido, mi hijo, mi padre, me hace darme cuenta también de esta vida inauténtica en los términos de Heidegger, ¿no es cierto? Es inauténtica esta vida, que todavía está distraída con las cosas que suceden, pero más bien a diferencia de eso, él marca la diferencia de una vida auténtica, donde más bien disfruto de que las cosas sean. Mira, tengo una nueva mañana para seguir respirando. Qué lindo este encuentro, todavía hoy es posible de estos tres buenos cuates, ¿no es cierto? Qué rico. En cambio, lo auténtico está como niño en el parque, se deja llevar nomás por todas las diversiones. Pero tu muerte, la muerte de alguien, un accidente, inclusive decían que este tipo de eventualidades como terremotos en la sociedad te cala muy hondo y te pone muy sensible en cuanto a este sentido de la vida, ¿no? ¿Para qué vivo? Qué hermoso estar viviendo. Agradezco a la vida, a Dios o lo que quieras, el hecho de poder tener todavía hoy a mis hijos conmigo. Claro, la pérdida siempre hace más valiosas las cosas, incluida la vida. ¿Qué tal si nos vamos ahora a una pausa, les parece? Y Vale. seguimos Sí, en señor. la segunda media hora. Hagamos una pausa, por favor. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.